Muchísimas gracias por la introducción, Felipe, Jaime, y gracias por la invitación a Reforestamos a este tercer Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social. Desde Reforestamos nos encanta compartir esta información con todos y todas las participantes que hay el día de hoy. Este es un formato de taller que va a ser más una ponencia, entonces también invito a todos quienes nos siguen, si tienen alguna pregunta, alguna duda, el comentario que vayan teniendo sobre esta exposición, que será muy corta, aproximadamente 45 minutos, que la vayan poniendo sobre el chat. Y a mí me las van a estar pasando por celular para que las vayamos dando salida y poder hacer este espacio un poquito más interactivo. Como bien ya me presentó Felipe y Jaime, yo soy Daniel Sánchez, director del área de incidencia en sector privado en Reforestamos México. Esta es una agenda de los temas que vamos a ver en las siguientes láminas durante el desarrollo de este taller. Son 4 o 3 temas en particular. Vamos a iniciar hablando sobre una breve reseña de quiénes reforestamos, de dónde partimos, cómo es que hemos ido desarrollando información y experiencia para poder proponer una agenda de involucramiento con sector privado hacia el sector forestal y cómo eso nos ha ido llevando hacia bajar algunas guías o algunas recomendaciones para el sector privado para poder diseñar, ejecutar y darle seguimiento a mejores proyectos forestales en nuestro país y en cualquier otro país del mundo, en verdad. Vamos a dar una propuesta con una breve guía de 6 pasos para un proyecto en bosques que son como elementos básicos, fundamentales que consideramos se pueden tener. Bueno, al final teníamos considerado un espacio de preguntas y respuestas, que si bien podríamos abrir ese espacio conforme ustedes vayan mandando sus comentarios en el espacio del chat. Para iniciar nuestra breve reseña sobre quiénes Reforestamos México. Y ustedes ven cómo reforestamos en el logo porque nos hemos ido deslindando del México para tener una visión más global, para que cuando nos presentemos fuera de nuestro país, como en este tipo de foros que son internacionales, no nada más se acoten a que nuestra visión está puesta en México. Nosotros somos una organización que, como bien mencionaron, este año cumplimos 20 años, ya somos pues 2 años más que la mayoría de edad de nuestro país. En 20 años hemos desarrollado nuestra agenda de trabajo, seguimos aprendiendo. Bueno, estos son un poco nuestro historial, de dónde venimos. Reforestamos fue una organización que fue fundada por el sector privado, por una empresa grande en México, a raíz de una crisis que hubo en la década de los 90, en el año 98, en el que perdimos cerca de 1 millón de hectáreas con incendios forestales que hubo en el país. Y en ese entonces el gobierno federal invitó a muchas empresas a que colaboraran con recursos para recuperar estas áreas. Una de esas empresas fue quien se enamoró de esta causa, vio que era necesario para el desarrollo del país y decidió institucionalizar la causa en una organización que se dedicara a ese propósito. Por eso nos llamamos Reforestamos México, porque así nacimos entendiendo el problema forestal en el país y nuestra visión en ese entonces, en el 2002, ustedes ven en esta línea de tiempo aquí, nuestra visión era muy simplificada. Pensábamos que podíamos solucionar los temas forestales en el país nada más reforestando. Incluso hubo algunos proyectos o iniciativas de adquirir tierras para reforestarlas y dedicarlas únicamente a la conservación. Trabajábamos mucho desde el enfoque de donativos para bajar recursos a otras organizaciones locales que estuvieran trabajando en temas de reforestación. Y ese era nuestro entendimiento, muy limitado, pero también pues correspondía con nuestro inicio en el sector forestal. Durante los primeros años de la organización, durante los primeros de 8 a 10 años, fuimos entendiendo mucho mejor la complejidad del sector forestal en el país. En el país de México, pero también en otros países del mundo. Y empezamos a incluir otras perspectivas, otras temáticas como el tema social, es decir, quién vive en los bosques, de quién son dueños los bosques, cuáles son las políticas públicas que le aplican a esos espacios naturales, qué leyes, qué regulaciones, qué normativas, qué se puede hacer y qué no se puede hacer de manera legal, qué es ilegal hacer en estos espacios. Y también mucho también el enfoque económico y de mercado, respondiendo a este bagaje empresarial que tenemos. Nuestro consejo directivo, nuestro consejo asesor siempre nos mencionaba que el tema económico era primordial para desarrollar en el sector forestal y empezamos a identificar cuáles son esos mercados que pueden o bien florecer los proyectos forestales o bien los pueden destruir o pueden provocar que se pierda un bosque. Y finalmente ahora en el punto en el que estamos en el año 2022,
Estamos ampliando nuestra visión a una perspectiva de paisaje, es decir, no podemos seguir hablando nada más de bosques sin reconocer que estamos interactuando con otros sectores de la sociedad. Está el sector pecuario, el sector pesquero, el sector industrial, las ciudades, es decir, no se puede seguir viendo todo en silos y entonces es necesario que empecemos a trabajar de manera transversal, de manera intersectorial. Estamos reconociendo mucho la importancia de la gobernanza, es decir, qué tan gobernables son los bosques, quién toma las decisiones ahí, cómo se toman las decisiones, cómo están respondiendo a las dinámicas sociales, políticas, culturales que hay. Y también estamos reconociendo que estamos entrando a una fase de mucha acción, es decir, tenemos que reconocer la importancia de la teoría, de estar platicando en los espacios como este, en los escritorios, desarrollando ideas. Sin embargo, hay que llevarlas al territorio y probarlas. Estamos en ese punto de llevar a la acción y por eso es que el día de hoy estamos con ustedes compartiendo estos aprendizajes que tenemos para invitarlos a tomar acción. Nuestro siguiente punto en la agenda es contarles un poquito cuál ha sido nuestra historia en el desarrollo de una agenda que vincula bosques y empresas. ¿Cómo es que hemos ido entendiendo mejor leer las necesidades y las perspectivas del sector privado? ¿Qué es lo que está buscando el sector privado en relación a los bosques? ¿Cómo pueden interactuar de mejor manera? Y entonces en las siguientes láminas les vamos a compartir y les voy a compartir una serie de proyectos que hemos implementado con el sector privado a nivel genérico, no vamos a entrar al detalle de cada uno, pero con la razón o con un motivo de que ustedes vean de dónde estamos partiendo nosotros en esta propuesta que vamos a hacerles de una guía de 6 pasos para implementar un buen proyecto forestal con un enfoque empresarial. Entonces, igual estos son casos nada más enunciativos, son casos propios que ha trabajado Reforestamos y bueno, no es limitativo a esto, ¿no? Seguramente hay otros muchos más proyectos que puedan dar claridad hacia la vinculación bosques y empresas. El primer proyecto o series de proyectos que son los más comunes, que son los más sonados, que es el más fácil para una empresa de interactuar a través de un proyecto forestal, sin lugar a dudas, son las reforestaciones. Reforestamos México es una organización que trabaja con alrededor de 70 empresas cada año para vincularlas con proyectos forestales. Yo diría que el 90% de estas empresas buscan proyectos de reforestación en nuestro país. También lo hemos podido ver en otros países, pero bueno, aquí en México muchas empresas ven en la reforestación como un punto de entrada para interactuar con los bosques. Nosotros identificamos zonas prioritarias para reforestar, en donde tenemos un modelo de trabajo con las comunidades que viven ahí, que después le dan un mantenimiento a estas reforestaciones y que las empresas pueden ofrecerle una actividad de voluntariado a sus empleadas, a sus empleados, a sus familiares, para generar un día de interacción, de poner las manos en el territorio, ensuciarse las manos de tierra, plantar un árbol y bueno, eso siempre es algo bastante atractivo para las empresas y es de lo que más polula entre los proyectos forestales en interacción con empresas en nuestro país. Otro tipo de proyectos que se han desarrollado con empresas son algunos que buscan el involucramiento ciudadano. ¿Cómo poder incrementar la cultura que tenemos entre la sociedad para acercarlos a los temas forestales o a la agenda de los ecosistemas forestales? Y reconociendo además que hoy en día el 80% de la población vive en zonas urbanas, es necesario crear una reconexión con esos espacios. Y algunas de estas ideas se han materializado en proyectos como este que estamos viendo ahorita en la pantalla, un concurso de fotografía que hacemos anualmente de la mano de la Comisión Nacional Forestal aquí en México, en el cual promovemos que haya gente que salga a los espacios naturales, tanto en los espacios silvestres como rurales, pero también en los urbanos, y que ellos puedan identificar y retratar a los árboles majestuosos, a esos árboles que pueden ser centinelas del tiempo, y que en nuestra lógica, en nuestro raciocinio está que si esos árboles son reconocidos y tienen un valor que le dan a la sociedad de manera estética o de manera espiritual, de manera cultural, pues pueden ser perdurados y pueden generar una conexión. Empresas como instituciones financieras o empresas de comunicación o otras empresas de alimentos son quienes promueven este tipo de proyectos y ha sido uno de los proyectos más duraderos en nuestra organización, en el cual hemos podido reconocer a estos árboles e involucrar
a cientos de fotógrafos y fotógrafas que están en el país, tanto profesionales como no profesionales, para identificar nuestros árboles majestuosos. Otro tipo de proyectos un poquito más relacionados con el quehacer de las empresas, con su propósito, su giro, son aquellas que buscan generar inversión social para impulsar el desarrollo comunitario a través del establecimiento de empresas comunitarias en nuestros bosques. Un caso de esto es esta fotografía que ustedes están viendo en pantalla. Es una empresa comunitaria en el estado de Quintana Roo, al sureste de México, ya casi eh, en colindancia con el país de Belice, ya casi en Centroamérica, en el que esta es una empresa que fue fundada y es operada por mujeres de la comunidad, en la cual hacen el uso de una semilla del árbol que se llama ramón. Es un árbol que es bastante proliferante en la región maya, de nuestra región latinoamericana, y con esas semillas de ramón producen tés para bebidas y también producen harina para alimentos, con los que se puede hacer agua, se puede hacer pan, se pueden hacer galletas, y eso lo han empezado a comercializar de manera regional y en algunas tiendas de Walmart. Y entonces también vos que hay algún interés de las empresas de poder aportar y el poder transmitir cuál es su propósito como empresa hacia las comunidades forestales o los proyectos forestales con los que se quieren interactuar, al promover ciertos valores o ciertos comportamientos que ellos creen que son positivos para el desarrollo de estas personas. Otro tipo de temática son aquellas empresas, en este caso, por ejemplo, la mayoría son instituciones financieras, eh, que les interesa desarrollar y fortalecer un ecosistema de emprendimiento y de inversión en bosques. Es decir, aprovechar toda esta ola y esta tendencia que hay de personas que están tomando las propias riendas de su desarrollo y emprendiendo y materializando sus ideas, poniéndolas en negocio, haciendo el modelo de negocio rentable. Nosotros lo que hacemos a través de este tipo de proyectos con el apoyo de las empresas es poder generar el mejor contexto, las mejores condiciones habilitadoras para que la juventud y las juventudes en Latinoamérica, las personas que estudian ingeniería forestal, puedan identificar en los bosques un área potencial para emprender una idea de un modelo de negocio que sea sostenible con el desarrollo forestal. Este proyecto, este tipo de proyectos se han materializado como en el Joven Emprendedor Forestal que implementamos en México y en otros países de Latinoamérica, en el que muchos jóvenes empiezan a visualizar cuál es el potencial de sus ideas y cómo hay toda una red de soporte que si tienen una buena idea los va a apoyar para poder incubar esa idea, después para desarrollarla y que después pueda salir a un mercado a suplir una demanda, una necesidad del mercado, ya sea con bienes o con servicios, y que después esto se puede conectar con los mercados financieros para crecer esa idea, para replicarla y para escalarla. Muy poca gente sabe que los bosques son un espacio en el que se puede emprender, en el que pueden aplicarse modelos de negocio rentables y que pueden generar un retorno de tiempo en cuestión de dinero, de bienestar social, de bienestar ambiental. Otro tipo de temática que han explorado las empresas de la mano de Reforestamos ha sido la exploración del mercado de servicios ambientales que generan los bosques. Muy específicamente respondiendo a temáticas que le interesan a las agendas de sustentabilidad de las empresas en la temática ambiental, relacionadas con el uso de agua, con el tema del carbono, muy relacionado con el cambio climático, como lo que mencionaban Jaime y Felipe en el inicio de qué pasa con el cambio climático, qué pasa con los eventos climatológicos que son cada vez menos previsibles en cuanto a su impacto. Y bueno, las empresas han identificado en estos espacios soluciones que han empezado a experimentar. Ahí tenemos algunos casos de empresas que están haciendo restauraciones de bosques y estar haciendo investigaciones en bosques para ver qué tanto pueden ayudar para la mitigación de riesgos hídricos, tanto para asegurar el agua que necesitamos para el futuro, para nuestro consumo, pero también para asegurar que esta agua no se descarrila y no genera inundaciones que pueden generar impactos negativos adversos para la población y por ende para los negocios de las empresas. O algunas otras que están empezando a ver en los bosques y reconociendo su potencial para hacer una mitigación y una adaptación al cambio climático y que a su vez estos proyectos pueden ayudarles en sus compromisos públicos con los diferentes grupos de interés
para llegar a sus metas de ser empresas de emisiones cero a tal año. Y finalmente, otro tipo de proyectos que hemos desarrollado con empresas y que vemos que tienen interés son aquellas empresas que pueden ver en los bosques un riesgo potencial porque sus cadenas de suministro generen deforestación. Es decir, algunas empresas que por los insumos o las materias primas de las cuales dependen para la producción de sus productos, pudieran tener una afectación involuntaria en los bosques, creando deforestación a través de sus cadenas de suministro, que cada vez son más complejas y cada vez son mucho más lejanas. Y bueno, aquí hay una organización internacional con la que trabajamos hace ya muchos años en interacción para representarla en México, que se llama el CDP, es el Carbon Disclosure Project, que a nombre de inversionistas a nivel global le pide a empresas que cotizan en bolsas públicas alrededor del mundo que compartan información referente a cómo están identificando y gestionando riesgos potenciales en diferentes temáticas, cambio climático, agua, y también tienen un apartado para bosques, en el cual nosotros como Reforestamos empezamos a sensibilizar a empresas sobre ese tipo de temas que eran de avanzada hace unos 10 años, 9 años, y que hoy en día ya es algo que corre por sí solo este proceso. Bueno, también es otro tipo de proyectos que hemos visto que las empresas pueden involucrarse con los bosques a un nivel más estratégico relacionado con el giro de su negocio y que sí pudiera generar un riesgo potencial para sus modelos. Todo este tipo de aprendizajes que hemos desarrollado con empresas a través de diferentes proyectos nos dio hace unos 5 años la idea de reconocer aquellas empresas que estuvieran haciendo los mejores proyectos o estuvieran aplicando las mejores prácticas empresariales en relación a bosques. Iniciamos investigando empresas en México y después el año pasado lo expandimos este programa de los Bóscares a otros 3 países más de la región latinoamericana. Lo hacemos también en Costa Rica, en Colombia, en Perú. A través de este programa hemos podido aliarnos con las instituciones que ustedes ven en la parte inferior de la pantalla, en la cual nos dedicamos a investigar cada año a las mejores empresas de cada uno de estos países para ver qué están reportando en términos de sus proyectos en bosques, para identificar qué está siendo de avanzada, qué está siendo tendencia, cuáles están siendo los temas que más gustan o que más retan a las empresas para involucrarse con los bosques. Aquí en esta pantalla pueden ver en ambos lados una serie de logotipos de empresas, de imágenes que fueron algunas de las ganadoras del certamen del año pasado de los Bóscares 2021, en la cual pudimos identificar qué estaban haciendo bien, qué estaban haciendo mal, y pues para no entrar en detalle de cada una de ellas, tenemos esta lámina preparada, nada más para darles a ustedes una idea de cómo está ahorita representada la agenda de bosques y empresas en la región latinoamericana, específicamente en esos 4 países, pero que si bien puede extrapolarse a otros países de la región, considerando en que la región latinoamericana, no sé, en la iberoamericana, bueno, de España, o fuera del continente americano, en la región latinoamericana compartimos muchos contextos y muchas realidades a nivel forestal, en términos de leyes, en términos de las comunidades que viven ahí, de los mercados. Entonces también esto podría extrapolarse a otros de esos países. Aquí estas láminas o estas gráficas que vemos de los diferentes países es un extracto del análisis que hicimos el año pasado de cerca de 500 empresas de estos países, en los cuales lo que aquí queremos representarles a ustedes o darles a entender es en dónde estamos posicionados. Aquí en estos círculos rojos, estos círculos verdes, pueden ver que el mayor tipo de proyectos a los cuales está interesado el sector privado involucrarse son los de reforestación y los de conservación. En cada uno de estos países, más del 30% de las empresas investigadas reportaban tener proyectos en ese tipo de proyectos. Es decir, quieren ir a plantar árboles o les interesa conservar un árbol o un bosque que no tiene que ver con su cadena de suministro, sino que esté en un área natural protegida o que esté en algún lugar de sus zonas de interés. Y que, bueno, este es donde lo que está marcando más tendencia. El siguiente nivel de proyectos, y que están marcados con los círculos amarillos, son proyectos que tienen ya más que ver con el quehacer de las empresas al interior de sus organizaciones.
Y son proyectos que tienen que ver con la compensación de sus emisiones para cambio climático. Como les comentaba anteriormente, empresas que tienen un compromiso público para llegar a hacer emisiones cero tal año, empiezan a explorar en los bosques una de esas soluciones para poder mitigar su huella ambiental y están empezando a reportar que están ejecutando proyectos en esos países para generar proyectos de mitigación al cambio climático y que generen créditos de reducción de emisiones que pueden ser comercializados en los mercados voluntarios o regulados que están regulando actualmente el mercado de carbono en el mundo. Estos son proyectos que pueden ser de avanzada, pero en realidad es que vamos muy atrasados en relación con otros proyectos que hacen frente al cambio climático de otros sectores, como pueden ser los rellenos sanitarios o las granjas porcícolas u otros que están empezando a emerger. Y finalmente, lo que queremos compartirles en esta lámina son en dónde vamos más atrasados en la agenda de empresas y bosques en la región latinoamericana. Muy pocas empresas están reportando hacer proyectos o realizar proyectos que tengan que ver con la cero deforestación. Es decir, hay muy pocas empresas que están haciendo un análisis de cuáles son sus impactos en términos de bosques en cuanto a que su modelo de negocio, sus compras, o estén generando una pérdida de bosques, es decir, que estén generando un cambio de uso de suelo entre los propietarios y que vean que otro tipo de actividad es mucho más rentable que mantener un bosque. Si ven a nivel general esta balanza, debería estar al revés desde nuestro entendimiento como Reforestamos México. Deberíamos tener el mayor número de proyectos en cero deforestación y mucho menos en temas de reforestación. Nada más por una balanza económica en que es mucho más barato conservar que reforestar. Para llevar a un bosque maduro que tenga 100 años y que pueda generar los servicios ambientales al nivel potencial que pueden generar esos ecosistemas, tiene que generar muchísimos costos y muchísima organización entre la gente que vive ahí y para poder llevar a esas reforestaciones que estamos haciendo a un alcance de 100, 200 años. Y sin embargo, estamos viendo que nuestros bosques, nuestras selvas que llevan tal vez siglos en pie, no generan una rentabilidad económica para sus dueños y por vincularse a una cadena productiva, cortan el bosque, ponen algún cultivo o hacen otro tipo de actividad y se pierde ese bosque. De hecho, eso nos empieza a dar un poquito la necesidad de compartir esta información con ustedes, de esta guía de por qué es necesario detonar más proyectos empresariales hacia los bosques, reconociendo que a nivel global, dos son las zonas geográficas en donde hay más pérdida de bosques en el mundo. África es uno de ellos, África subsahariana, en el área del Congo, y América del Sur, en toda el Amazonas, pero también fuera del Amazonas, en el bosque atlántico, en los bosques de Chile, de Paraguay. Estamos perdiendo bosques a un ritmo alarmante. Y hay algunos productos que se han identificado y se han reconocido que son los que tienen mayor interacción con estas cadenas de suministro empresariales y que podrían estar generando deforestación. Se reconoce que productos como el aceite de palma, la soya, la carne de res, el hule y el caucho, la actividad minera y otras empresas extractivas y el uso de madera, y que muchas veces es ilegal, son los principales promotores de la pérdida de bosques en estas regiones. Por eso es que hay algunas empresas que tienen mucho más cercanía con los bosques a través de su cadena de suministro y que deberían estar haciendo proyectos de cero deforestación en cadenas de suministro. Y hay algunas que tal vez no tienen una vinculación tan directa con sus cadenas de suministro como las instituciones financieras o tal vez las empresas de servicio y que ya están explorando otro tipo de proyectos. Todos este tipo de temas pueden generar riesgos y oportunidades para las empresas y poderse insertar entonces en sus agendas de sustentabilidad o de responsabilidad social para alinearse. Finalmente, lo que reconocemos es que el involucramiento empresarial es fundamental para conservar y para asegurar bosques para el futuro y para que estos bosques no sean un problema, sino más bien sean una solución para nuestro desarrollo sostenible como sociedades. De hecho, el Foro Económico Mundial, que es un espacio bastante reconocido por el sector empresarial, lleva 5 años reconociendo que los mayores riesgos en términos de impacto o de probabilidad de que sucedan tienen más que ver con la agenda ambiental, tienen que ver con la pérdida de biodiversidad, con el cambio climático, con los eventos climatológicos cada vez menos predecibles. Y por eso es que desde hace 2 años el Foro Económico Mundial se dio la tarea de iniciar un movimiento global para invitar al sector privado a buscar
la conservación o el aseguramiento, la reforestación o el manejo sostenible de aproximadamente 1 trillón de árboles en el mundo. Y esto reconociendo que se tiene que hacer a través de alianzas multisectoriales, provocando muchos proyectos de innovación, innovadores que ofrezcan mejores soluciones y también mucho fortaleciendo el emprendimiento de aquellas empresas que se están dedicando en su core business a reforestar, a conservar, a hacer un uso sustentable de estos ecosistemas forestales. Este movimiento global ha tenido mucha buena aceptación en otras latitudes, como en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil. Aquí en México, este año, en el mes de septiembre, vamos a hacer el lanzamiento del capítulo mexicano a través de la Alianza Mexicana por la Restauración de Ecosistemas, en el cual vamos a estar invitando a diferentes empresas a que hagan un compromiso público para sumarse a este movimiento global que nos invita el Foro Económico Mundial. Y se busca 1 trillón de árboles porque se estima que 1 trillón de árboles es lo que teníamos antes de que empezara a perderse los bosques por los sistemas económicos actuales que tenemos. Entonces, 1 trillón de árboles es la meta ambiciosa que buscamos para el año 2030. Ahora bien, pasemos a nuestro último tema de esta agenda, y es, digamos, la carnita de este taller o de esta ponencia, de esta guía de los 6 pasos para diseñar y ejecutar un proyecto empresarial en bosques. Y antes de iniciar, queremos hacer una advertencia, un disclaimer sobre esta guía. Es una guía, es una perspectiva, es una sugerencia, no quiere decir que esto sea ley, que sea limitativo o que sea de una manera lineal, que no se pueda jugar con ella, que no se pueda moldear, que no sea modificable. Entonces, digamos este disclaimer que hacemos, esta advertencia es para que esto sea nada más una referencia, que ustedes les dé un mayor claridad sobre cómo iniciar un proyecto en bosques o si ya tienen uno, cómo mejorarlo, y que sin embargo, pues nada más sea un pretexto para ampliar la conversación o iniciarla si es que es necesario. Entonces, el paso 1, ¿qué es lo que nosotros consideramos que es el punto inicial? Creemos que tenemos que partir desde la capacitación sobre qué son los bosques entre el personal empresarial, es decir, las personas en las empresas que están dedicadas a promover y gestionar estos proyectos deberían de saber explicar qué es un bosque, cuáles son sus elementos, cuáles son los bienes y servicios que ofrecen estos bosques a nivel básico. No estamos diciendo que necesitamos un biólogo o un científico experto dentro de las empresas que sepa especializarse en el tema forestal, pero sí tiene que saber estos elementos básicos. Esto lo hemos visto que muchas veces, y eso es algo que se refleja en toda la sociedad, no nada más en las empresas, hay un amplio desconocimiento de qué son los bosques. Y muchas veces encontramos ese tipo de imágenes o nos imaginamos que eso piensa la gente cuando escucha la palabra bosques en sus cabezas. Tenemos una visión muy romántica de que los bosques son sitios muy apartados de nosotros, con los que no tenemos interacción, con los que no tenemos una dependencia, no tenemos un impacto porque vivimos en las ciudades, porque los bosques que vemos son los que tenemos nada más dentro de nuestros parques en el interior de las ciudades o que visitamos que rodean en nuestra ciudad. Y eso nos ha llegado a pensar que son lugares muy románticos en donde nada más viven ciertos animales y nada más hay árboles y ciertos otros elementos ambientales. Sin embargo, hay que reconocer que estos son sistemas mucho más complejos. Hay diferentes tipos de bosques, hay diferente tipo de tenencia de estos espacios naturales, hay diferentes propietarios. Por ejemplo, en México, aproximadamente el 80% de los bosques son propiedad social a través es decir, son comunidades, algunas de ellas indígenas, quienes son dueños de estos bosques, no son particulares o el gobierno quien es dueño de los bosques. En otros países es diferente. Hay leyes que inciden en estos bosques, hay habitantes que están haciendo uso de esos bosques, hay diferentes tipos de especies que conviven al interior de esos bosques, hay economías que surgen de estos bosques, no nada más la madera u otros productos. Hay más de 1,500 productos que son forestales y que no tienen que ver con la madera, que están generando economías en estos espacios y que estos bosques generan servicios ambientales para la sociedad y para las empresas. Entonces, bueno, ese es el punto inicial en donde nosotros proponemos que hay que empezar con esta capacitación, este entendimiento básico de qué son los bosques. En segundo lugar, con este conocimiento y con una perspectiva general de qué son los bosques, creemos que podemos pasar a una ampliación de la visión sobre los bosques, es decir,
Entonces, ¿cómo podemos entender mejor la relación de mi empresa, de mi modelo de negocio, de mis actividades cotidianas con los bosques? Y para eso tenemos estas gráficas que ustedes ven, o más bien estas imágenes muy representativas de que aquí tenemos tres elementos. Por un lado están los bosques, por otro lado están las empresas y por otro lado está la sociedad en general. Estos espacios o estos elementos, estos actores conviven. Y la forma en la que conviven desde el punto de vista forestal es a través de los bienes y servicios ambientales que generan los bosques, tanto para las empresas como para la sociedad. Estos bienes y servicios ambientales los vamos a desglosar un poquito más adelante. Y estos bienes y servicios ambientales se pueden generar impactos y dependencias entre los bosques y las empresas. Es decir, si como mencionamos en los ejemplos forestales, mi modelo de negocio puede estar provocando deforestación, o mis productos que terminan siendo un residuo que está siendo almacenado en un bosque de manera involuntaria, o el control de los microclimas del cual depende la sociedad y las empresas para generar sus actividades diarias. Todo el agua que se capta a través de los bosques para después ser entubada y ser llevada para las actividades de las empresas y para nuestro día a día como personas en la sociedad. Es decir, todo eso se puede traducir en impactos y dependencias entre las empresas y los bosques. Estos impactos y dependencias después se pueden traducir en riesgos y oportunidades. Estos riesgos y oportunidades después te pueden dar claridad sobre una agenda de qué proyectos potenciales puede tener mi empresa para responder a estos riesgos o estas oportunidades, y empezar a visualizar a los bosques como una solución, como espacios que pueden brindar soluciones basadas en la naturaleza, que es un concepto que recientemente se ha acuñado, pero que se ha aplicado durante muchas décadas, y es decir, que los bosques puedan ayudarme a cumplir mis objetivos, mis metas como empresa. Entonces, esta ampliación de la visión es necesaria, y es donde nosotros vemos que podemos dar ese salto de pasar de únicamente las reforestaciones con voluntarios empresariales a poder hacer otros proyectos de otra índole que pueden tener una profundidad mucho más estratégica en los bosques, y que las empresas puedan compartir cuál es su propósito como empresa y que lo puedan estar materializando en un proyecto forestal. Estos son algunos de los ejemplos de los bienes provistos por los bosques. Nada más para hacer algún enunciamiento. Los más clásicos que conocemos son la madera, la leña, el carbón que utilizamos todos los días. Hay algunas empresas que usan más o menos madera. Todos utilizamos madera para la construcción de nuestras instalaciones. El uso de madera en la construcción de obra gris, o digamos para la estructura de las construcciones, se utiliza muchísima madera. También para los acabados, para el mobiliario, las mesas, para los escritorios, para lo que sea, utilizamos muchísima madera. También la leña, hay muchas empresas que dependen de la leña como biomasa para la cocción de alimentos o para el funcionamiento de algunas calderas, o el carbón. El carbón es uno de los más allá de las carnes asadas que se pueden hacer, o de los asados que se pueden hacer entre amigos y familiares, el carbón también es uno de los productos que se utiliza mucho en la industria. No el carbón mineral, aquí estamos hablando del carbón vegetal, ¿no? El carbón que proviene de un árbol. Otro tipo de bienes que producen los bosques son, por ejemplo, las resinas, que muy poca gente sabe que hay ciertos árboles, en particular las coníferas, los pinos, generan resina, sudan esta resina de manera natural, y también de manera empresarial se pueden manejar para obtener esa resina. Con esa resina, el producto más elemental que se produce es el aguarrás, y a través del aguarrás y otros productos se generan muchísimos otros insumos para la industria química. Casi muchísimos de los productos que utilizamos en el día a día tienen este elemento en su componente, sus fórmulas, para funcionar en pinturas, en solventes. Me parece que hasta en los refrescos de soda utilizan este tipo de insumos. También hay otro tipo de productos como los alimentos o las medicinas que se producen al interior de los bosques. Más allá de la miel, de lo cual dependen las abejas para estar polinizando, extrayendo ese polen y después convertirlo en miel. También los hongos, toda la variedad de hongos que se generan al interior de un bosque, y muchos de esos hongos son alimenticios, pero muchos de otros hongos han sido utilizados por la industria farmacéutica para sintetizar sus componentes y crear medicinas para la sociedad, para las enfermedades que tenemos. Muchos de esos bienes provienen también de los bosques y de sus elementos.
Finalmente, algunos otros productos de uso cotidiano, como los aceites esenciales. Ahora muchos se está utilizando para temas de relajación, para temas de meditación o de desestrés. Aquí tenemos algún ejemplo. Pero bueno, eso es alguna idea de cuáles son los bienes que puede generar un bosque. ¿Y cuáles son los servicios ambientales que mencionábamos? Los bosques pueden ayudarnos a capturar el carbono que las empresas y que la ciudadanía emitimos en nuestras actividades diarias y que provocan el cambio climático. También ayudan mucho para la infiltración del agua, para que todo el agua que cae no se la lleve nada más así la tierra y se vayan recargando los mantos freáticos y los acuíferos de los cuales después dependemos para las actividades agrícolas o las actividades empresariales que tenemos. También en temas de retención de suelos, en un lugar en donde se quita el bosque, se quita la masa vegetal, es un espacio en el que seguramente va a haber un deslizamiento, después esa tierra puede llegar a dañar una infraestructura vial o esa tierra va hacia los ríos los llevan a las presas se asolvan y hay toda una serie de gastos los que tienen que incurrir ciertas empresas por no tener esa retención de suelos y ese servicio que generan los bosques. También hay otro tipo de servicios como la belleza escénica, que es un servicio que no es monetizable, pero es un servicio cultural que reconocemos todos cuando vamos viajando y volteamos a ver a un bosque y nos hace sentir algo que no podemos explicar. También algunos otros servicios como los de esparcimiento y recreación. Hoy en día hay muchísimas empresas que están incursionando en el tema de bicicleta, de montaña, de cómo estar haciendo rutas y que sean interesantes para estas personas que les gusta hacer. También los bosques como un lugar para ir a caminar, para ir a hacer un día de campo, de interacción con la familia. También sobre su servicio que brinda el bosque. Y también reconocer que el bosque es el hogar de otras especies. Es el hogar de hecho, los bosques son los ecosistemas que albergan el mayor número de biodiversidad en el planeta. Y ahí adentro no nada más hay fauna, hay genes, hay virus, hay hongos, hay todo tipo de especies que dependen de ese espacio y de su correcto establecimiento y funcionamiento para que después estas especies no se tengan que movilizar a otros espacios. Nuestro tercer paso, en estos 6 pasos ya vamos a la mitad, es definir un objetivo específico, es decir, tener claridad de qué es lo que se busca, no estar haciendo actividades que están siendo paralelas hacia algo que está buscando una empresa. Y para eso hay 2 preguntas que pueden seguir como guía. Es decir, ¿qué beneficios se esperan de un proyecto empresarial en bosques? ¿Y quién es el receptor de esos beneficios? ¿A quién le va a servir el producto o la consecución de mi proyecto en un bosque? Puede ser, como lo vimos en un inicio, al voluntariado empresarial, o sea, esa puede ser la finalidad. Mi receptor es el voluntariado o la ciudadanía. Si es que yo quiero conectar con ellos a nivel de mercado, con mis consumidores y quiero que ellos sean los beneficiarios de mi proyecto en bosques. Por ejemplo, también pueden ser las propias comunidades forestales. Muchas empresas trabajan en bosques que están cercanas a sus operaciones o de las cuales dependen sus operaciones y entonces ellos se reconocen que los beneficiarios directos de su proyecto tienen que ser la propia comunidad y sobre ellos se tienen las métricas y los indicadores a seguir. O puede ser la propia empresa. Puede ser que una empresa defina que el beneficiario de su proyecto es ella misma, porque le va a ayudar a cumplir sus objetivos públicos, a mitigar algún riesgo que tiene identificado o a materializar alguna oportunidad que pueda haber detectado también. Entonces también eso es algo importante, definir un objetivo específico y no nada más hacerlo por la cuestión de que algo me motivó a plantar un árbol o a dar un donativo a alguna organización civil y no tengo idea de qué es lo que quiero hacer. Como paso 4, y esto es algo que se ha estado hablando mucho durante el Congreso, la importancia de las alianzas tanto al interior como hacia el exterior de la empresa. Es decir, hacia el interior se tiene que tener muy identificado quién es el equipo encargado de estructurar, ejecutar y darle seguimiento al proyecto. Y hacia el exterior, ¿qué aliados pueden ayudar? A través de la investigación que hemos hecho mediante los Boscars y también en los ejemplos 1 a 1 con las empresas que hemos trabajado, reconocemos que al interior de las empresas hay ecosistemas muy complejos de interacción entre los equipos de trabajo y que si no hay una correcta vinculación entre estas áreas potenciales,
los proyectos hacia afuera, ya sea forestales o de otra índole, están muy limitados en su alcance y en cuanto al aprovechamiento del potencial de sus beneficios. Entonces, algunas áreas que al interior pueden participar, de lo que hemos visto en los ejemplos que hemos participado y también de lo que leemos de otras empresas, las áreas que de manera que siempre está participando son las de recursos humanos, sustentabilidad, comunicación, marketing, relaciones institucionales, asuntos corporativos, la fundación empresarial, la dirección general y hacia afuera siempre están trabajando esos proyectos con ONGs, con gobiernos a una escala federal o local, con agencias de cooperación internacional para apalancar recursos, con organismos de la ONU, con cámaras o alianzas empresariales o con consultorías especializadas. Es decir, hay que echar mano de todo lo que sea posible. Ya para ir finalizando, nuestros pasos 5 es considerar elementos que son fundamentales de incluir en cualquier proyecto forestal con un enfoque empresarial. Tenemos los elementos ambientales, que bueno, siempre hay que buscar un incremento de la biodiversidad. Entonces, que se van a hacer reforestaciones, utilizar más de una sola especie, no nada más utilizar una sola especie de árbol y que después eso que se genere un monocultivo y que después esto puede generar un mayor hábitat para otras especies animales. Trabajar en un área forestal que sea relevante, que responda a una problemática o que tenga una relación con la cadena de valor de la empresa. Es decir, trabajar en un área que tiene algún problema de deforestación, en donde haya habido algún incendio, en algún bosque donde haya altos índices de marginación y de pobreza, en donde haya mucha cantidad de residuos acumulados que tienen que ver con mis productos. Entonces, hay que elegir el lugar correcto. Y finalmente, promover la generación de servicios ambientales, es decir, preguntarle a quien vaya a ayudarte a hacer este proyecto, estos bosques, ¿qué van a hacer después? ¿Van a ayudarme a capturar carbono? ¿Van a ayudarme a la recarga hídrica, a la represión de suelos, a temas de recreación? Es decir, ponerle un propósito al árbol o al proyecto forestal. En los elementos socioeconómicos, tenemos la incorporación de comunidades locales, es como un punto fundamental, es decir, no podemos ejecutar un proyecto forestal reconociendo que en los bosques hay muchos habitantes y que los dueños son muchas veces las comunidades, y hay que involucrar a estas comunidades en el diseño de los proyectos y en su ejecución. Propiciar que con estas comunidades haya una generación de ingresos económicos a través de la implementación del proyecto. Promover que haya emprendimientos locales, es decir, que no sean las empresas, que las comunidades no nada más vean una fuente de ingreso a través de este proyecto, sino que el proyecto les abra la oportunidad de generar otras oportunidades laborales para ellos y que de esta manera ellos se puedan encadenar a cadenas productivas empresariales. También muchas empresas están involucrando a grupos vulnerables, específicamente a adultos mayores, mujeres, o a juventudes, o a personas con capacidades diferentes, y también prever una salida del proyecto, es decir, cuánto dinero le voy a tener que poner durante cuánto tiempo y cómo no va a ser totalmente dependiente de mí este proyecto como empresa, ni la comunidad que lo está gestionando. Es decir, prever la salida del proyecto. Los elementos de gobernanza, hay que propiciar que haya una armonización de relaciones entre diferentes actores, reconociendo también que, como vimos anteriormente, no es posible hacerlo solos. Entonces hay que abrir la conversación con el gobierno federal, con los gobiernos locales, incluso con otras empresas que puedan ser competencia o no competencia, con productores locales, con los propietarios de la tierra, con la ciudadanía. Es decir, cómo el proyecto puede ser una plataforma para armonizar estas relaciones y ponernos cara a cara a cada uno de estos sectores y conocer mejor cuál es su perspectiva de la realidad, cuál es su lectura de esa realidad y cuál es su propuesta de intervención para armonizarla con el proyecto. En cuanto al elemento empresarial, es decir, hacia el interior de la empresa, lo que nosotros vemos es que es mucho mejor cuando un proyecto forestal está alineado a un objetivo más grande al interior de la empresa. Es decir, que no se hace algo nada más por mera filantropía o porque fue algo que se le ocurrió a alguna persona, sino que está sumando a la consecución de un objetivo más grande al interior de la empresa. También invitamos a que las empresas hagan un compromiso público con las empresas en relación con los bosques, y esto siempre le gusta mucho a las empresas porque les pone la vara alta y al compartir esos compromisos públicos, pues bueno, hay mayor seguimiento y transparencia sobre cómo se están involucrando con los bosques. Y finalmente, implementar el proyecto a través de alianzas idóneas para su correcto desarrollo y ejecución. Otra vez, siendo reiterativo, no quererlo hacer solo, siempre reconociendo que hay aliados mucho más pertinentes o que te pueden ampliar la perspectiva o la visión, mejorarla para ejecutar el proyecto.
Y finalmente los elementos de innovación, es decir, qué es lo que puede marcar una diferencia o está marcando una diferencia en los proyectos empresariales en bosques, que haya una alineación con programas, objetivos gubernamentales, es decir, que haya una colaboración pública-privada. Hay muchos gobiernos que tienen también programas forestales, que puede haber concurrencia de fondos públicos con los privados para generar más impacto. O que tu proyecto esté sumando a alguna meta gubernamental, ya sea local o federal. También alinear o buscar alinear el proyecto con la agenda internacional marco. Hay muchas agendas internacionales que están atendiendo la atención del sector privado para sus proyectos forestales y esto puede ser a través de la Agenda 2030 de la ONU, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS 15, pero todo un proyecto forestal puedes abonar a las metas de diferentes objetivos más allá del 15. Está el programa de One Trillion Trees que vimos en el Foro Económico Mundial, está la Declaración de Bosques de Nueva York de la ONU, es decir, cómo también tu proyecto local forestal está respondiendo a una agenda global internacional. Y finalmente, promover el uso de tecnologías innovadoras y disruptivas. Muy poca gente está utilizando estas nuevas herramientas en los proyectos forestales y aquí a veces se materializan cosas ya mucho más utilizadas como el uso de drones. Hay empresas que están utilizando blockchain para hacer la trazabilidad de sus productos o generando nuevos productos que tengan que ver con los bosques o que tengan un menor impacto en los bosques. También la tecnología se puede entender como nuevos modelos de alianzas o nuevos procesos en las empresas para que tengan un mejor impacto en su proyecto forestal. Entonces, bueno, esos son los elementos de innovación. Y finalmente, para terminar, el paso 6 es el tema de comunicar y difundir, la importancia de compartir la información. Y aquí lo que recomendamos en nuestra guía es elegir los canales de comunicación, tanto internos como externos, para la difusión del proyecto. Y en esto, a invitar a las empresas a que compartan avances, a que compartan logros, a que compartan también los retos, sus aprendizajes. Sabemos que cada vez son más reducidos los espacios en estos canales de comunicación para poder entender los proyectos a cabalidad y saber todos los detalles. Pero aquí la idea es también compartir lo que no está funcionando bien. Sabemos que esa es una perspectiva que muchas veces a las empresas les supone un reto interno, el poder comunicar qué es lo que no sale bien, qué fallé, cuál fue mi aprendizaje y nada más están comunicando lo que sí sale bien. Entonces también como que haciéndose un poquito más flexible en esa comunicación y difusión y para eso hay diferentes canales que son más adecuados para uno u otro mensaje. Aquí hay un listado de nosotros dónde estamos encontrando la información de los proyectos empresariales. Hay información en páginas web, en sus informes de sustentabilidad, en los reportes anuales, en sus redes sociales, cuando hacen un comunicado de prensa y comunican a través de un boletín. También hay empresas que están utilizando los podcasts de diferentes medios para darle salida a sus proyectos, notas de blog, el newsletter que hacen el envío masivo hacia el interior exterior de la empresa, el participar en foros como este, dando conferencias, charlas, participando en paneles para darle posicionamiento a sus proyectos forestales. Finalmente, para concluir, es invitarlos a que, como en el disclaimer o unas láminas antes, estamos en la década de la acción. Estamos en la década en la que nos quedan un poco menos de 8 años para llegar al 2030, en el que va a ser nuestro siguiente corte de caja de cómo hemos ido avanzando en la agenda de sustentabilidad y de responsabilidad social. Y hoy en día estamos reconociendo que es mucho más importante salir y empezar a tener experiencias en campo, empezar a darle mucho más peso a la experiencia más que a la teoría. Es importante estar teorizando, estar imaginando, estar compartiendo, pero tendríamos que estar en un 20% haciendo ese tipo de trabajo y en un 80% sabiendo experimentar, a fallar, a fracasar, a aprender y estar buscando esos logros y esos éxitos que nos van a llevar a un desarrollo sostenible en todos los ámbitos, también en el de los bosques. Finalmente, si no nos queda mucho tiempo para las preguntas y respuestas, aquí les dejo mis datos en cuestión de mi correo electrónico. Pueden mandarme todas sus preguntas específicas que tuvieron sobre esta charla o bien podemos generar una llamada breve de 15 minutos, media hora para ahondar más sobre estos temas, para darle salida a las dudas que ustedes tengan. Si es que ya cuentan con un proyecto empresarial en bosques, cómo lo podemos ayudar a mejorar o a maximizar su posicionamiento. Es decir, desde Reforestamos nos gusta siempre encontrar nuevas formas de trabajo con las empresas
Y bueno, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales que ven ahí abajo. Nada más nos falta la última que fue de TikTok, pero en todas somos muy activos. Tenemos una página web donde también pueden encontrar mucho más información. Perdón por la premura, pero vamos un poquito más atrasados de tiempo y si hablé muy rápido, una disculpa en avanzada.